¿Qué es reverencia? Allá atrás. Reverencia. ¿Qué es reverencia? Como adorar, ¿no? A alguien, algo así, ¿no? Poner atención. Reverencia es tener respeto. Sí, respeto hacia la palabra. A mí no me importa si a Cristo le escupieron y lo bofetearon. No es hacia mí, sino hacia la palabra de Dios, que haya orden y que haya atención, sí, que haya un respeto, sí. En la mayor parte lo hemos tenido por la mayor parte de ustedes, sí, pero sí ha habido una que otra acá, movimiento y distracción y créeme que también esto que les estoy trayendo, yo no voy y lo saco así de la nada, no, es tiempo de estudio, tiempo de esfuerzo, tiempo de dedicación, tiempo de lectura, son años pues de recopilación, de experiencias, vivencias, pero más que nada de estudio de la palabra de Dios. Y que ustedes pues se lo están llevando de un bocado. Entonces, pues la bendición es para ustedes y también para mí. ¿Cuántos recuerdan? Alguien que me puede decir brevemente, así brevemente, ¿qué recuerdan? ¿En qué empezamos? La clase 1, ¿de qué trató? De Adán y Eva. Entonces empezamos con la caída del hombre. la caída del hombre. ¿Qué causó la caída del hombre? Que muriera. No se fue la consecuencia. El pecado. El pecado fue lo que causó la caída del hombre, ¿verdad? Sí, porque Dios le dijo a Adán y a Eva, de todo el huerto, de todo el huerto pueden comer de todos los frutos, más del fruto del bien y del mal, o el fruto de la ciencia, de ese no podrán comer, porque el día que coman, ¿cuál sería el resultado? Morirán. Entonces la consecuencia del pecado fue la muerte. Sí, porque la Biblia dice que sin qué, sin derramamiento. No hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Bueno, entonces pasó lo de Adán y Eva. ¿Y qué pasó para que cubrir su vergüenza y su desnudez de ellos? Sacrificó un becerro. Sacrificó, dice la Biblia, que los cubrió con pieles de animales. No dice exactamente qué animal fue, ¿verdad? Pero se cree que fue un cordero manso, humilde, ¿sí? Inocente, ¿sí? Con su inocencia ese animal, la sangre inocente de ese animal, cubrió la vergüenza y la desnudez y el pecado temporalmente, ¿sí? De ellos, de Adán y Eva, ¿verdad? Y luego de ahí, ¿quién vino? Caín y Abel, ¿verdad? Caín mató a Abel, la tierra se pobló, y de ahí, ¿qué siguió? Antes de Abraham, ¿quién siguió? ¿Quién era antes de Abraham? Sí, porque es importante, me los estoy tratando de yo llevar a ustedes de una manera cronológica, pero seguimos en el mismo tema de la salvación del Mesías, como Dios prometió. Desde el principio, cuando el hombre cayó, le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? Y su simiente de la mujer te herirá la cabeza y tú le morderás el calcañar. Desde un principio Dios ya estaba anunciando la venida de un Mesías, de un Cristo, de un Salvador, ¿sí? Y era muy importante que, a ver, ¿quién recuerda que por qué a Jesús le dicen que es el Salvador? ¿Por qué? ¿Salvador de qué o qué? Porque Él nos vino a nos sacó de los pecados, ¿no? Hizo un sacrificio para Los pecados. Porque dijo Dios que era su único hijo unigénito y que murió por nosotros para salvar nuestros pecados. Salvarnos, pero ¿qué causan nuestros pecados? Por lo que hacemos, lo que no está Ya, el pecado, la consecuencia del pecado fue la muerte. Entonces en el futuro, de acuerdo a lo que dice la Escritura, va a haber un juicio eterno. La consecuencia, por eso es Jesús, el Salvador, de la ira venidera, de Dios. Viene un juicio final ante toda impiedad, dice en el Apocalipsis. Al final dice que los cobardes, los incrédulos, los homicidas, los tales, pero los que encabezan la lista son los, no heredarán el reino de Dios. Entonces, por eso que Dios promete un Mesías, un Salvador, ¿sí? Y como el pecado reinó en la carne, en el ser humano, entonces tendría que venir su Mesías de la misma manera, de una forma humana, ¿sí? Como nosotros, para vencer el pecado en la carne y cumplir con las demandas, los requisitos de la ley de Dios, ¿sí? Y ser ofrecido como sacrificio, como de acuerdo a lo que demanda la ley de Dios. Y apenas ahorita vamos a entrar con Moisés, ¿verdad? Pero después de ellos fue que Noé, el diluvio,
El diluvio, Dios exterminó a toda la población de la tierra. De hecho hay evidencia arqueológica de esto, no nada más en la Biblia, hay otras culturas, los sumerios en sus lápidas hablan de un diluvio. O sea que hay otras culturas que también corroboran que sucedió un diluvio en la tierra, que hubo una inundación. Y entonces Dios vuelve a poblar la tierra por medio de Noé y su familia. ¿Sí? Noé tuvo varios hijos, uno de ellos se llamaba Sem, ¿sí? Y Sem fue padre de tal, hasta llegar ¿a quién? Ahora sí, a Abraham. Abraham es quien Dios escoge, ¿sí? Abraham, la Biblia lo llama como padre de la fe, ¿verdad? Y Dios lo escoge porque le creyó a Dios. Y le dice, a través de ti serás padre de muchas naciones y todas las familias de la tierra serán benditas por ti. ¿Qué quería decir eso? Dios le estaba diciendo a Abraham que a través de su linaje, a través de su descendencia de él, iba a venir el Mesías prometido, el Salvador de la humanidad, ¿sí? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a Abraham Dios le mostró esto a Abraham. Por eso cuando Dios puso a prueba a Abraham, ¿se acuerdan que lo puso a prueba y le dijo, a ver, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo? Que era una sombra de lo que Dios mismo iba a hacer en el futuro. Dios mismo lo iba a hacer con su hijo, a ofrecerlo por nuestros pecados. Pero le dice a Abraham, a ver, llévalo al monte y sacrifícalo. ¿A quién? A Isaac. Muy bien, a Isaac. Y Dios pone a prueba a Abraham porque, ya por última vez lo pone a prueba porque Dios ya le había mostrado. Abraham ya tenía la revelación de que por medio de él venía la descendencia, de su descendencia, venía el linaje de un Mesías, que por medio de él iba a formar una nación, por medio de Abraham iba a ser el patriarca de una nación de la cual Dios escogería y establecería para que por medio de esa nación Dios se diera a revelar al resto de las naciones, al resto de las razas, al resto de las tribus de la humanidad. ¿Sí? Abraham fue el primer patriarca que Dios escogió. Le dijo, mira, salte de la tierra de los caldeos, de la tierra de Ur, ¿sí? Que es la antigua Mesopotamia, hoy es la tierra de Babilonia, hoy es la tierra de Irak, lo que antes fue Babilonia. Entonces de ahí Dios saca a Abraham y le dice, vete a una tierra lejos. Y Abraham le creyó a Dios. Abraham no creía en Dios, Abraham le creía a Dios. Sí, es una cosa que tú creas en Dios, yo creo en Dios. Y otra cosa es que le creas a Dios. ¿Sí? Entonces le creyó a Dios y le fue tomado por fe, por justicia. Y por eso Dios lo escogió. Dijo, este hombre va a ser por quien yo voy a traer el linaje, la descendencia, por el cual van a ser mi hijo, mi único hijo, mi hijo unigénito, ¿sí? Para que por medio de él se cumplan los requisitos que demanda la ley de Dios y sea ofrecido como sacrificio en la cruz del Calvario para poder pagar por los pecados de la humanidad. Que el pecado trae una consecuencia, trae un castigo, viene un castigo eterno, ¿sí? Sí, la muerte eterna. Entonces, Abraham es el primer patriarca, ¿sí? Y le dice, y Dios escoge a Abraham para que a través de él formar una nación por la cual vendría el Mesías, ¿sí? Y por la cual no nada más vendría el Mesías, sino que a través de esta nación que Dios formaría, que es Abraham. ¿Quién siguió después de Abraham? Isaac. ¿Y quién después de Isaac quién fue? De Isaac tuvo dos hijos, ¿verdad? Esaú y Jacob. Pero Esaú, ¿qué pasó con Esaú? Vendió su primogenitura. Vendió su primogenitura, ¿qué dijiste tú? Que le cambió el nombre. Sí, a Jacob le cambió el nombre. Sí. Esaú le cambió, tenía el nombre, el apodo de Edom, ¿sí? Que el pueblo de los edomitas, que hoy pertenece a la tierra de Jordania, ¿sí? Que está al sur de Israel. Pero Abraham, Isaac tuvo a Esaú y Jacob, y Esaú era el primogénito. Pero Esaú menospreció la herencia. ¿Se acuerdan de eso? La cambió por un plato de lentejas, carnal. Cambió la herencia del reino eterno de Dios, de quedar en la historia como el Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Esaú. No, ya no quedó así en la historia. Quedó como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
y el Dios de Jacob, y hasta ahí paró. Ya no dice después del Dios de Jacob, el Dios de Leví, el Dios de Judá, el Dios de Zabulón, no menciona a los otros hijos. La palabra de Dios, siempre que Dios hablaba, cuando Dios se le presentaba a un profeta, decía, diles que así dice Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Dios escogió a estos patriarcas para que formaran una nación que hoy en día es la nación de Israel. ¿Sí? Y a donde lo llevó Dios a Abraham, lo llevó a la tierra de Canaán. Canaán. ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? Sí, Israel. Que hoy es tierra de Israel. Para que a través de esta nación Dios diera a conocer sus normas, sus leyes, su carácter, su personalidad de Dios, su persona de Dios y su sagrada palabra, sus escrituras fueran transmitidas al resto de la humanidad por medio de ellos, de Abraham, Isaac, Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, ¿recuerdan? Sí. 12 hijos con 4 mujeres que se andaban peleando a ver quién tenía más hijos, ¿recuerdan eso? Sí, Señor. Y esos 12 hijos forman ¿qué? Las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, porque a Jacob Dios le cambió su nombre a Israel, porque Jacob significa tramposo, era un tramposo, un embustero. Tramposo. Entonces Dios lo transformó, cambió su nombre a Israel, y a través de él formó una nación. Sus 12 hijos forman las 12 tribus, ¿sí? Y fueron injertadas otras 2 tribus por medio de su hijo José, ¿verdad? Ahora, ¿quién recuerda? Eran 12 hijos que tuvo Jacob. 12 hijos. Neftalí. Dijimos que nos íbamos a enfocar principalmente en Judá. Nos íbamos a fijar en Judá, en José, que fue el que mencionamos, ¿verdad? ¿Quién recuerda la historia de José? Benjamín también. A ver, ¿qué pasó con José? José fue. Lo vendieron. Pues José era un. O se lo llevaron, pues, ¿verdad? Preso y lo vendieron sus hermanos. Lo vendieron en Egipto. Y total de que él los sueños los miraba y tenía sueños. Y le dijeron que iba a venir como las 7 vacas, pues, placas, pues, las que miró, qué significaban. Y le dijo que iba a haber una sequía de comida, de alimento. Y él le dijo al faraón. Al faraón. Él le dijo al faraón, el malvado que dijo que José sabía predecir los sueños. Y dijo, el faraón le dijo, oye, soñé este sueño de 7 vacas placas, no, pues va a venir una tempestad de alimento que no va a haber antes del año, pues. Okay. Pero ¿sabes qué? Podemos hacer esto, ¿verdad? Porque le dijo cómo lo podías lograr para que no faltara el alimento. Y le dijo que lo puso al mando del segundo, pues, a José. Y ya pues venía desde Egipto. Lo puso de alterno, homie. ¿Lo puso de qué? Lo puso de alterno. Pues total de que ya venían a comprar la comida porque ya no había en varias naciones. Exacto. Y venían sus hermanos, tuvieron que venir desde allá, desde Egipto. ¿De dónde venían sus hermanos? De Egipto, No. de Israel. Acuérdate que José lo habían vendido a una caravana que iba pasando por ahí. Se lo vendieron. Se lo vendieron y eso se lo llevaron a Egipto, lo vendieron en Egipto quedó como esclavo, lo acusaron falsamente de un crimen que no cometió y lo meten al pintón por 2 años y medio, está en la pinta ahí. Conoce al copero y al panadero, les revela sus sueños, los sueños se cumplen. Y bueno, como decía nuestro hermano, que fue levantado a estar ahí al mando del faraón, pero exactamente como había una sequía en la tierra, entonces los pueblos cercanos de la nación de Israel iban a abastecerse de comida a Egipto. Iban a abastecerse de comida a Egipto, porque había una sequía tremenda. Fíjate, Dios tenía un propósito en la vida de José, a pesar de que José al principio era un morro chiqueado, presumido, fanfarrón, vanidoso. Dios lo moldeó y lo quebrantó y lo moldeó y lo hizo a través de muchas pruebas para transformarlo, pero al final de cuentas Dios tenía un plan para su vida, para que a través de José se salvara la humanidad, la raza, en la tierra, no en la siguiente vida, sino en la tierra, porque Dios le dio la sabiduría para que pudiera él administrar el grano
durante los 7 años de abundancia y abastecer 7 años de sequía en graneros. Y eso hizo que sus hermanos bajaran de la tierra de Canaán a Egipto a comprar. Y ahí se les revela a sus hermanos, los perdona, ¿verdad? Los perdona porque lo habían vendido como esclavo. Él tenía mucho rencor y odio a sus hermanos. Por fin les pone unas pruebas y se las fía, ¿verdad? Porque él tenía el poder de ejecutarlos. Yo soy José tu hermano. ¿A quiénes les dio curiosidad por leer? Porque no leímos, pero la historia de José, ¿a quién le dio curiosidad de leer el Génesis capítulo 37 al 50? Si no lo leyeron, ahí está, todo lo que hablamos de José, del 37 al 50 de Génesis, ahí lo van a encontrar. Vamos a continuar, ahora sí donde nos quedamos. Entonces, José se convierte como gobernador de Egipto, ¿verdad? Y cuando se da a conocer a sus hermanos, les dice, traigan a mi jefe, traigan a mi papá. A mi papá, ¿quién era su papá? ¿Quién era su papá de José? Jacob. ¿Sí? ¿Y quién era su papá de Jacob? Isaac. ¿Su papá de Isaac? Abraham. Ok, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Sí? Debió haber sido Esaú, pero Esaú tomó por muy poca cosa las cosas de Dios, menospreció. Como hoy en día hay mucha gente que menosprecia, que dice, yo no tengo tiempo para esas cosas, yo no tengo tiempo, ¿sí me entiendes? Y menosprecian el llamado divino y eterno y glorioso de Dios para sus vidas. Entonces Abraham, Isaac, Jacob, y entonces José manda a traer a su papá, ¿verdad? De Egipto, de Canaán, para que se vinieran a vivir a Egipto, porque ahí él gozaba de poder, gozaba de privilegios, gozaba de autoridad, porque se había convertido en gobernador de Egipto, después de haber sido un esclavo, después de haber sido preso por más de 2 años, 2 años y medio, estuvo en la pinta, también estuvo anexado el vato, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios, nos quedamos en José, en el Éxodo, vamos a entrar al Éxodo capítulo. Todo esto es bueno recordar, repasar, porque hay que reafirmar. Éxodo, capítulo 1. Aflicción de los israelitas en Egipto. Aquí la tiene chida, mijo. Aquí esta bonita les traen servicio. ¿Cómo se dice? Se llama servicio a domicilio, Y express aparte. Entonces aquí están en la gloria. Éxodo capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer ahí. Vamos a orar. Padre, en esta tarde venimos delante de tu presencia una vez más, dándote gracias, Señor, en esta tarde, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por el privilegio, el honor y la oportunidad, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor, de poder dedicar este tiempo, Señor, a apartarnos de las distracciones, Señor, del mundo y de otras cosas, Señor, para poder sentarnos a tu mesa, Señor, y comer de tu palabra, Señor, que es pan de vida eterna, Señor. En esta tarde yo pongo mi vida en tus manos, Señor. Aquí estoy, Señor, en obediencia a ti, Padre, pidiéndote, Señor, que uses mi vida, Señor, que hables a través de mi boca, Señor, que pongas tus palabras en mi boca, que tú penetres en lo más profundo de cada corazón de estos hombres que están presentes en este lugar, que tu Espíritu Santo redarguya sus corazones y sus vidas, y tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de su corazón, Señor, y caiga esa semilla en tierra fértil, Señor, y produzca fruto, Señor, que produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en cada uno de nuestras vidas, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y todo el poder, Señor. Remueve toda distracción de este lugar. Ata al hombre fuerte, Señor. Reprende a Satanás, Señor. Limpia nuestra mente, despeja cada mente, Señor, para que tú puedas abrir el entendimiento de tu palabra, Señor, y que pueda, Señor, tu palabra crecer en cada uno de nuestras vidas, Señor.
A ti sea toda la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos, porque solo tú eres digno, Señor. Amén. Éxodo capítulo 1, versículo 1 dice así. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Esto fue donde acabamos de terminar de relatar, ¿verdad? Fueron desde Canaán, se movieron a Egipto porque ahí había provisiones, ahí había comida. ¿Sí? Cada uno entró con su familia. Y estos son los hijos de Jacob, que forman la nación de Israel, ¿verdad? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Versículo 6 dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los judíos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos o capataces en otra versión. ¿Sí? ¿Pusieron sobre quiénes? Sobre los hebreos, sobre los hijos de Israel. Ya habían muerto todos sus hermanos de José. Ya habían muerto todos los hijos de Jacob, todos los hijos de Israel. Y ahí se quedaron a vivir en Egipto. Murió José y surgió otro rey que no conoció de José. Y entonces empezaron a desconocer a los hebreos. Los egipcios, que antes acogieron a los hebreos ahí en su tierra, que los recibieron y que les dieron la oportunidad de plantar viñas, que les dieron la oportunidad de plantar, de hacer familia, de edificar casas, de hacer su vida en Egipto. Los empezaron a desconocer y planearon esclavizarlos. Después de mucho tiempo de que murió José, dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Quedaron como esclavos, los esclavizaron, ¿sí? Fueron hechos esclavos de los egipcios. Dice la palabra de Dios que pusieron sobre ellos capataces, que ponían duras cargas pesadas sobre su vida para hacerlos trabajar, sí, como esclavos. Y aquí, alegóricamente, mi hermano, Egipto representa para ti y para mí esa tierra de esclavitud, esa tierra de adicción, esa tierra de servidumbre, esa tierra de esclavitud, donde tú ya no tenías dominio propio, tú y yo ya no teníamos dominio propio sobre nuestra propia vida, porque nos hemos convertido en esclavos de nuestras pasiones, en esclavos de la droga, en esclavos de una relación, en esclavos controlados por los impulsos, por la obsesión compulsiva. Alegóricamente, simbólicamente, Egipto representa tierra de esclavitud,
Recuerdan que Dios cuando llamó a Abraham le dijo, mira, de ti haré una gran nación y de ti saldrán reyes y saldrán naciones. Pero tu descendencia va a haber un tiempo en el futuro que van a ser esclavos por 400 años. ¿Sí recuerdan eso? Que lo habíamos leído en el Génesis. Que Dios le había avisado a Abraham que en el futuro su descendencia iban a convertirse en esclavos por algún tiempo. Y Moisés sí es el que salva al pueblo de Israel, ¿no? El que... O te me adelantes, carnal. Disculpa. El faraón, ¿verdad? Porque fue cuando vio los mares que los estaban Está bien. el faraón y... Cuéntenles la película, no hay problema. No, lo bueno del caso es que esto no es una película. Esto no es un mito, brother. Esto no es una leyenda. Esto es una realidad. Yo no vengo a hablarte de religión, carnal. Esto es una realidad. Hay evidencia histórica, hay evidencia arqueológica de estas ciudades, de estos lugares que sí existieron. Y ustedes lo vieron la semana pasada. Lo vieron la semana pasada que le preguntamos al diccionario, agarramos el diccionario y le preguntamos, tierra de Edom. ¿Y qué nos dijo? Edom se encuentra ubicado en tal parte, y la tierra de los edomitas, y Esaú fue el patriarca de los edomitas. Entonces, y de acuerdo a lo que dice, la mayor parte de la información que tenemos de Edom está basada en la Biblia y también en datos arqueológicos, decía el diccionario. Entonces esto no es una película, esto no es un cuento, no es un cuento de hadas, esto no es un mito, una leyenda, brother. Esto es una realidad. Pero el pueblo de Dios se había convertido en un esclavo. Se habían convertido en esclavos. Y sus capataces ponían duras cargas sobre sus lomos. Yo recuerdo un tiempo en mi vida, brother, donde llegué a decirle a mi esposa, decía, trabajos forzosos, en inglés es forced labor. Trabajo forzoso porque no sentía que había de otra manera. Yo de una manera u otra, si no me inyectaba, sentía que me moría. Y si me inyectaba, de todos me estaba muriendo. Hola. La malilla, no, tengo que ir a la conecta porque ya no me la acabo, no hay malillas. Esclavo, esclavo. Vendiendo tus tenis por una micha. Te doy mis tenis, pero nomás dame un baeza. Hola. Esclavos. Regálenme 2 pesitos nomás para un tonallita. Esclavo. Y así estaba el pueblo de Dios. Y así estamos nosotros, esclavos. Esclavos de las pasiones, esclavos de las adicciones, esclavos de la depresión, esclavos de la tristeza, esclavos de la amargura, con capataces, con el enemigo atrás de ellos, con trabajos forzosos. Yo llegué a tener mucha droga y llegué a no tener nada. Llegué a estar andando hasta buscando dentro de un bote de basura del baño, donde está el papel lleno ahí de caquita, y buscando ahí la piedrita con el síndrome del pollo. Trabajos forzosos. Siendo el pueblo de Dios, siendo un hijo de Dios, sometido por las sustancias, sometido por mis bajos impulsos, sometido y esclavizado, llegando a tener un celular y lo último que tenía, ¿sabes qué? En vez de comprar comida para los morros, ¿sabes qué? Vámonos por una piedra. ¿Cuánto nos dan por este celular? No, pues unos... Y en vez de comprar un refín, vamos por un... No voy a decir que... Pero ¿para qué cuento las cosas bonitas, ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Entonces el pueblo de Dios se había convertido en un esclavo. En un esclavo, estaban esclavizados, estaban sometidos, estaban dominados por sus capataces, que no hacían lo que querían, sino lo que les decían otros que tenían que hacer. Así como tú y yo comprenderás, no hacíamos lo que queríamos muchas veces, sino lo que nos mandaba la sustancia a hacer. Pero eso no tiene que ser así. Se convirtieron en esclavos y los oprimían con dureza,
Versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Con dureza, brother. Con dureza. El enemigo no tiene misericordia. Satanás, dice la Biblia, que solo viene a robar, matar y destruir. Y diario está robando vidas. Diario está matando. Diario levantan a alguien, brother. Diario hay una sobredosis. Por eso se requiere que gente como tú y como yo se levante al llamado de Dios y responda con un corazón grato, con gratitud y decir: gracias, Señor, porque estoy respirando tiempo extra. Y el tiempo que me queda es para pregonar las buenas nuevas del Evangelio. Es para ir y sacar de la esclavitud a los que se encuentran en las tinieblas. Para ser un libertador, para salvar almas del infierno. Diario, gente se está muriendo, brother. Y tú, preocupado nada más por tu vida, en tu egoísmo, en tu egocentrismo, pensando nada más en yo, y qué pasa, y mi, y nada más yo. Amén. Pero ahí dentro de esa esclavitud, Dios escogió un hombre para que liberara al pueblo, para que liberara a los hebreos que estaban cautivos. Brother, así como tú, hay muchos allá afuera que no encuentran una respuesta, que no tienen la solución, que no saben cuál es la respuesta. Cristo es la respuesta. Cristo rompe las cadenas. Cristo es la solución a todos tus problemas. Pero Dios quiere usar tu vida. Yo no vengo nada más aquí así. Yo vengo con el afán de que la semilla caiga allí en una parte de tu corazón, en tierra, y haga raíces y produzca fruto en tu vida, para que puedas tú ser un testimonio vivo de la gloria y el poder de Dios, de los milagros que Dios hace, porque tú eres un milagro que Dios ha hecho. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Versículo 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre. No me digas que todo el tiempo de acá, cuando se acaba la fiesta, ¿qué pasa? Se queda un vacío en tu corazón. La cruda moral, la cruda física, la cruda realidad. La muerte espiritual. Dice: y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y un foquito y un toque y una chela. Pero eres esclavo, te conviertes en un esclavo, no eres libre. Tú crees que eres libre, tú crees que la controlas y eres libre, pero no, eres esclavo, brother. Porque dice la Biblia que todo que practica el pecado, esclavo del pecado es. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor, sin compasión, a fuerza, mijo. No, dame 3 michas por los tenis. Te doy una si quieres. ¿Cuántos no han visto esos casos? Los han visto también. Servidumbre, esclavo. Versículo 15 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Púa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, si es varón, matadlo o mátenlo, y si es hija, entonces que viva.
Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. Sino que preservaron la vida de los niños. Pero hubo un momento que el faraón se dio cuenta. Vamos a brincarnos al versículo 22. Dice: entonces faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río, ¿qué? A todo hijo de que nazca y a toda hija preservar la vida. Entonces el faraón hizo un decreto de que mataran a todos los niños en Egipto. No, eso ya es otro rollo. Lo de la Virgen es el Nuevo Testamento y nosotros estamos aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Estamos hablando de esto antes de Cristo. Es importante entender las fechas. El pueblo de Israel fueron esclavos en Egipto. Y hubo un tiempo donde mandaron matar a todos los niños en Egipto porque se estaban reproduciendo bien machinos los hebreos. Y el faraón dijo: ¿sabes qué? Quiebralos a todo el que nazca varón, piso. Porque si no, al rato nos van a superar en número y nos van a dominar ellos a nosotros. Y lo que ellos querían era tener esclavos. ¿Sí? Versículo 1 del capítulo 2 dice así: un varón de la familia de Leví. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan el nombre de Leví? Sí, una de las tribus de... Una de las tribus de Israel, ¿verdad? Uno de los hijos de Jacob, de Israel. ¿Sí? Al cual se le fue entregado el ministerio del sacerdocio. Todos los sacerdotes y sumos sacerdotes descendían de la tribu de Leví. ¿Sí? De los levitas. Entonces, los hebreos llevaban esclavos muchos años. Duraron, para ser exactos, si recuerdan que Dios le había avisado de antemano a Abraham que iban a ser esclavos por 400 años, duraron 430 años de esclavos. Y durante ese tiempo que andaban matando niños en Egipto, capítulo 2, versículo 1 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, sí, los tenían que esconder porque andaban matando a los morritos. Pero no pudiendo esconderle más tiempo, tomó una horquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecía. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dio la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Fíjense, Moisés, brevemente, Moisés creció en el poder y la sabiduría de Egipto, porque él creció con los egipcios. Él creció en Egipto, con el faraón, en el palacio. ¡Qué increíble que Moisés! Pero Dios tenía un plan y un propósito en la vida de Moisés. Está tremendo. Porque los hebreos eran esclavos. En ese tiempo eran esclavos. Eran esclavos en Egipto. Sin embargo, Egipto era la nación más poderosa del mundo en ese tiempo. Era el imperio más poderoso del mundo. Por ende, era la nación más avanzada y educada en la faz de la tierra. Entonces Moisés, al criarse en el palacio del faraón, ahí aprendió a escribir y a leer.
Por eso Dios puso los medios para que Moisés fuera llevado y criado en el palacio del faraón, para que Moisés aprendiera a escribir y a leer. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para Moisés, porque a Moisés Dios lo había escogido para revelarle el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, el Génesis, el Deuteronomio, el Éxodo, el Levítico y Números. Fueron escritos por Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés en Egipto aprendió a escribir y a leer, cosa que no hubiera aprendido siendo esclavo. Dios tenía un plan perfecto, un propósito perfecto para poder revelar a la humanidad, revelarse a ti y a mí hoy en estos últimos tiempos, darse a conocer a nuestras vidas. Escogió a este niño precioso que lo pusieron en las aguas, en un canasto, y fue criado en el poder y la sabiduría de los egipcios. Pero lo más factible sería que Moisés, al haber sido criado en Egipto, al haber tenido el conocimiento de los egipcios, lo más viable sería que Moisés hubiera escrito acerca de Egipto, no del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¡Qué tremendo! Que Moisés, habiendo sido criado en Egipto, bajo la sabiduría del faraón y de los egipcios, no escribió acerca de los dioses de Egipto, ni de las costumbres de Egipto, ni de la cultura de Egipto. Él escribió del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque él tuvo un encuentro real y personal e íntimo con Dios allá en el desierto, después de haberse fumado un fulano. Dice la Biblia, versículo 11: en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos. Versículo 11, ¿estamos ahí todos? Sí. Salió a sus hermanos, chequen esto, y los vio en sus duras tareas, los vio que estaban siendo sometidos, ¿sí? Mira, Moisés era un hombre que no le gustaban las injusticias. Moisés era una persona, era un hombre que le agüitaban las injusticias. Era una persona que no toleraba las injusticias. Sí, era un defendedor, él le gustaba defender, él era un libertador, él le gustaba abogar por los débiles. Por eso Dios lo escogió. Dios vio su corazón de Moisés. Dios vio que era una persona noble, de buenas intenciones, que no le gustaban los atropellos, que no le gustaba que abusaran del débil. Sí, él estaba con los egipcios, él no gozaba de privilegios, él tenía poder y autoridad en Egipto, y un día salió a darse un paseo. Sucedió que creció Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Salió y ahí andaba por las calles, viendo cómo iban y salían del paro, los veía cómo entraban y salían bien sometidos, andaban ahí haciendo sus arduas tareas, sometidos, esclavizados. Dice la palabra de Dios: y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Dice la palabra de Dios, versículo 12. Dice, entonces miró, dice, a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la tierra. Dijo, para que por si vienen los forenses, así era. Dijo, no hombre, no me vayan a torcer, y clavó el cuerpo, Dijo, a ver, que no me vayan a ver, y lo mató. Moisés mató a un egipcio. Pero fíjense que era un homicidio justificado. Fue un homicidio delante de Dios. Fue un homicidio justificado porque él estaba defendiendo a un débil. Él estaba defendiendo a una persona que estaba siendo maltratada, a una persona que estaba siendo atropellada. Entonces a él no le gustó esos atropellos, esos abusos, y dijo, ¿sabes qué? A este vato yo me lo fumo, y le dio cráneo, y lo clavó y lo escondió, y le echó cal para que no huela,
Dice, entonces, y lo mató al egipcio y lo escondió en la arena. Pero primero se fijó que nadie lo estuviera guachando, ¿ah? ¿Sí? Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. ¿Qué reñir? De 2 hebreos que peleaban, 2 hermanos de raza que peleaban. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? O sea, Moisés era intrometido, ¿ah? Se metía en la vida de los demás, pero porque buscaba una causa justa. Dice, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió en versículo 14. Dice, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Ya me torcieron. Versículo 15 dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró, ¿qué? Matar a Moisés. Entonces Moisés tuvo que huir y andaba salto de mata, como tú comprenderás, ¿verdad? Andaba salto de mata. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces Moisés huye al desierto porque había cometido un homicidio, ¿ah? Y ahí en el desierto vamos a ver qué pasa. Capítulo 3, nos vamos a brincar del 15 hasta el 25. Ahí en el desierto Moisés conoce a su mujer. Ahí en el desierto Moisés se casa con una mujer y tiene hijos y hace una vida normal, vive una vida sedentaria, vive una vida tranquila, vive una vida rutinaria, sin saber que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob tenía un plan y un propósito para su vida. Moisés no andaba buscando a Dios. Yo no andaba buscando a Dios. Dios vino y se metió en mi vida, en mi miserable vida. Moisés huyó al desierto en Madián. Andaba huyendo porque había cometido un homicidio y no andaba buscando a Dios. Él estaba huyendo del Faraón porque querían matarlo. Pero allá en el desierto, allá en medio de la nada, donde Moisés estaba viviendo una vida cómoda, entre comillas, donde Moisés estaba viviendo una vida rutinaria, donde Moisés estaba viviendo una vida normal, se le aparece el Dios del cielo, el Dios del universo, el creador de la humanidad. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Se hizo pastor de ovejas. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro. Jetro era su suegro de Moisés, Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ahí llegó Moisés al monte. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Quita tu calzado, representa ahí simbólicamente, tengo un llamado, tengo una misión para ti, quítate las sandalias, porque es todo lo que yo tengo para ti. No lo vas a hacer en tus propias fuerzas, lo vas a hacer con el poder de Dios en tu vida, nada más. Quítate tus fuerzas, porque las fuerzas tuyas no son suficientes. Y entonces Dios le dice, quítate el calzado, porque tierra santa estás pisando. Versículo 6. Y dijo,
yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Ven qué tremendo repercutió la decisión de Esaú? ¿Qué tremenda repercusión tuvo en la historia de la humanidad, en la historia de las Sagradas Escrituras? Donde debió, por ley, por primogenitura, debió haber sido el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. No se mencionó más porque Esaú menospreció la herencia del reino, menospreció, como decía nuestro brother, prefirió un plato de carne, hijo, de lentejas. Sí. Y a veces nosotros así nos puede suceder, que preferimos las cosas del mundo, preferimos un plato de lentejas. Y lentejas echas a perder, aparte de todo. Que por un manjar, pero miren cómo quedó en la historia. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores o de sus capataces, pues he conocido sus angustias. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que le dijo a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dios vio la necesidad de tu vida cuando estaba allá sufriendo tu madre. Dios oyó el clamor de tu madre. Dios oyó el clamor de tus hijos. Dios oyó el clamor de tu esposa. Dios oyó el clamor de tus seres queridos. Dios oyó el clamor dentro de ti mismo. El dolor y la angustia y la soledad, la tristeza, la agonía, la depresión, la desesperación, la compulsión. Dios vio esa necesidad en tu vida. Dios vio cuando la estabas peleando allá afuera. Dios vio cuando estabas allá afuera sufriendo. Y no voy a decir que eres una víctima, porque luego te vas a conmiserar, luego vas a entrar en conmiseración. Aquí se trata de hacernos responsables de nuestros actos. Pero Dios vio la necesidad. Dios vio el clamor de tu familia. Dios vio el dolor y la amargura dentro de tu propia vida que estabas viviendo. Dice la palabra de Dios: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Acuérdense que Egipto representa tierra de qué? ¿Tierra de qué, hombre? ¿Tierra de qué? Egipto representa tierra de qué? De servidumbre. Perdón, pensé que dijiste tierra de hombres. Tierra de servidumbre, tierra de esclavitud. Egipto representa tierra de esclavitud. Tierra de esclavitud, tierra de servidumbre. Y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Luego dice el versículo 8: y he descendido para librarlos de mano de ¿qué? De los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. O sea, esto quiere decir que Dios quiere librarte de la esclavitud y Dios quiere darte una vida próspera. Una vida próspera no me refiero económicamente, sino que tengas paz y gozo que el mundo no te puede dar. La paz que no te puede dar las drogas, el gozo que sobrepasa todo entendimiento. No te voy a decir que no vas a tener problemas, que no vas a tener dificultades, pero con Dios todo lo puedes sobreponer. A una tierra próspera, una tierra donde fluye leche y miel. Sí, porque dice Cristo: yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Vida eterna y vida en abundancia. Dios quiere sacarte de esa mentalidad de piojo, de esa mentalidad de esclavo. Dios quiere transformar tu mente y tu vida.
Dios quiere transformarte y usarte para su honra y su gloria, con un plan, con un propósito, hermano. Para que ya no estés aquí robando oxígeno, sino que aportando algo a la humanidad. Y sacarlos a aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo. Fíjense, a los lugares del cananeo, los estaba queriendo regresar a sus propias tierras, a las tierras en las que ya estaban antes. ¿Recuerdan el mapa que les enseñé? Se fueron a Egipto, estaban en la tierra de Canaán. Viajaron a Egipto, ¿por qué? Por falta de provisiones, porque no había comida. Se quedaron ahí tantos años que después los desconocieron y los egipcios los esclavizaron. Y después de más de 400 años, Dios ve su clamor y dice, ¿sabes qué? Voy a regresar a mi pueblo. Pero ¿sabes también por qué cayeron en la esclavitud? Voy a tocar este otro punto. Dentro del tiempo que estuvieron en Egipto, dentro del tiempo que estuvieron en Egipto después de José, ¿por qué cayeron? ¿Por qué Dios permitió que su pueblo cayera esclavo de los egipcios? ¿Saben por qué? Dejaron de buscar a Dios. Porque dejaron de buscar a Dios y se empezaron a hacer hacia la cultura de los egipcios y empezaron a adorar y a inclinarse a dioses falsos. Empezaron a hacer idolatría hacia dos dioses falsos. Y la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, Fuerte y celoso. que castiga Castiga a los padres, a los hijos de la cuarta a la quinta generación. Para allá vamos, eso se lo dio a Moisés en los 10 mandamientos, porque a Moisés fue a quien Dios le dio la ley y los 10 mandamientos. Pero en Egipto ellos se desviaron, ellos dejaron de adorar a Dios, de buscar a Dios. Ellos empezaron a mezclarse con las costumbres de los egipcios y a adorar a los dioses falsos. Sí, que en realidad eran ángeles caídos y demonios. Y entonces Dios es un Dios celoso y los dejó para que los esclavizaran los egipcios. Porque Dios fue el que le dijo a Moisés, ¿verdad? A Moisés le dijo, yo soy tu Dios fuerte y celoso, ¿verdad? Fue el que le dijo a Moisés eso, ¿no? Exacto. A Moisés cuando subió al monte. Así dice la palabra. Exactamente. Y podríamos decir, ¿por qué Dios permitiría que siendo su pueblo terminaran siendo esclavos? Pues por esa razón. Porque dejaron de buscar a Dios. Porque se empezaron se inclinaron a dioses falsos. Y Dios permitió que los esclavizaran. Dice la palabra de Dios. Sí, versículo 8. A una tierra buena y ancha, a tierra que fluye la leche y miel, a los lugares del cananeo, sí, a los lugares del cananeo donde ya antes estaban ustedes, para que recuperen sus tierras. Para allá los quería llevar a Israel, a la tierra que hoy en día es la tierra de Israel, Canaán, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y el jebuseo. Pero para ese entonces las tierras ya estaban habitadas por otros habitantes que eran gigantes, y eso lo vamos a ver más adelante. Gigantes, había gigantes en la tierra. Pero Dios dice que escuchó el clamor de ellos, ¿sí? Y puso los medios para escoger un libertador. Versículo 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios tenía un propósito y un llamado en la vida de Moisés, ¿sí? Y hoy en estos tiempos Dios ha levantado, así como lo hizo con Moisés, ha levantado un ministerio en el año 1967, esto es en nuestros tiempos. Levantó el ministerio de Alcance Victoria, de Victory Outreach International. Nació en la ciudad del este de Los Ángeles, ¿sí?
Sí, aquí dice Victory Outreach International, Alcance Victoria. Sí, y escogió a un hombre llamado Sonia Gonzoni, Pastor Sony, adicto a la heroína, en la ciudad de Nueva York, en el año, antes del año 67, en los años 60, era un adicto a la heroína. El pastor Sonny Argonzoni, que es el fundador de este ministerio internacional en el cual Dios usó en mi vida para sacarme a mí de la esclavitud, de esa tierra de Egipto. Para mí este ministerio ha sido como un Moisés en mi vida, como un Moisés que fue y me liberó de la tierra de esclavitud. En el año 67 el pastor Sonny Argonzoni estaba adicto a la heroína, donde no había esperanza para los adictos, donde nunca se habían visto centros de rehabilitación, hogares de rehabilitación. Eso era algo que no se creía que los adictos pudieran cambiar. Entonces allá en la ciudad de Nueva York, Dios manda a un hombre llamado David Wilkerson. David Wilkerson, a un granjero. Esto no es de la Biblia, esto es de nuestros tiempos. Yo les estoy platicando, voy un poquito a mi testimonio. Pero Dios manda a David Wilkerson a través de una revista de Times Magazine. Le dice, mira, vete a Nueva York, a un granjero, a un ranchero, que no se podía relacionar con los pobladores de la ciudad de Nueva York, pero Dios se glorifica a través de lo que no es nada. Y entonces manda a David Wilkerson a la ciudad de Nueva York, y ahí David Wilkerson empieza a hablarle a los pandilleros de Nueva York, a los Mau Maus, y en esos tiempos estaban las pandillas bien recio. No sé cuántos llegaron a ver, que ya tengan edad, de esa película de antes de los viejos tiempos de Warriors. ¿Quién llegó a ver esa película de Warriors? Warriors come up to play. De los guerreros. Pues fue en esos tiempos, ¿verdad? En esos tiempos donde Dios mandó, le habló al pastor David Wilkerson y le dijo, vete a Nueva York a predicar mi palabra. Y él fue obedientemente allá a hablarle a los pandilleros de Nueva York, donde unos lo rechazaban y acá. Y él alcanza a Nicky Cruz, que era el líder de la pandilla de los Mau Maus. Y también alcanza al pastor Sonny Argonzoni, que es el fundador de este ministerio internacional. Sí, Alcance Victoria. Y es de la iglesia, este es el ministerio al cual yo pertenezco. En el año 89, yo preso en una cárcel. Llega un libro a mi celda, estoy castigado en mi celda, y llegan, yo sin conocer de Dios, yo estando preso, llegan a mi celda y me dicen, ¿quieres una revista? Y yo les digo, ¿no traes revistas pornos? No, no hay revistas pornos. Pues, ¿quieres unas de deportes? No quiero de deportes. Y me llamó la atención un libro amarillo. Amarillo no me pongo, amarillo es mi color, dice así el corrido, ¿eh? Vi un libro amarillo. Dios obra de maneras misteriosas. Te estoy platicando parte de mi historia. En el año 89. Ha sido un largo proceso, brother. Un largo proceso en mi caminar. Estaba en una celda, estaba castigado, y me pasaron el carrito con libros, y me pasaron un libro amarillo, y me llamó la atención. La portada decía Sony, y tenía aquí una jeringa y unas píldoras y acá, o sea, se veía acá que había movimiento. Y luego vino de atrás y decía que robo de carros, y que diga, presta ese libro, pelate. GTA, Grand Theft Auto, yo estaba ahí por lo mismo. Entonces dije, a ver, presta. Y fue el primer libro en mi vida que empecé a leer y lo terminé, porque yo todo lo que empezaba lo dejaba a medias, como tú comprenderás. No podía empezar algo y terminarlo, todo lo dejaba a medias. Estaba bien morro, apenas iba a empezar Dios conmigo. Y leo el libro y era el libro de Sonny, el fundador de este ministerio. Y después salí libre y me olvidé. Y en otra ocasión, no, eso fue en el 80 y tantos, antes del 89. Más bien en el 89, fue antes del 89. Y en el 89, en otra ocasión, estaba detenido en el tutelar.
Y por obra del Espíritu Santo, yo siempre estaba metido en problemas, nunca, siempre tenía puntos negativos y era pandillero y me metía en problemas y no me dejaban pues, gozar de ciertos privilegios que otros morros. Había un top 10 list, número 10 de la lista, y los primeros 10 de la lista los dejaban salir a ver a los Padres, a los Chargers, a ver juegos de fútbol americano, los llevaban en una van. Obviamente ya tenías que llevar varios meses ahí porque si no te les podías escapar, pero yo siempre me metí en problemas. Entonces, la primera vez, brother, que hice el esfuerzo de portarme bien, dije, ahora sí, no voy a tirar barrio, no voy a golpear a nadie, no voy a grafitear, no voy a mover drogas aquí adentro, no voy a moverme, voy a estar así. Y dije, me voy a portar bien, pues quiero salir allá a ver la libertad tantito. Y en vez de que me llevaran al estadio a ver a los Padres, a los Chargers de allá de San Diego, me llevaron al Victory Outreach San Diego, brother. Y yo llegué y me burlaba de ellos, decía, yo veía que estaban orando y yo decía, amén, 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 amén. Yo y el pony de Isaac, que estaba junto a mí, mi otro homie, que éramos 10, que veníamos presos. De esos 10, después me topé a la coach, así le decían coach, a los guardias, ¿no? A los guardias del tutelar de la cárcel que nos llevó. Después me la encontré y me enseñó la foto que nos tomaron después de salir del templo. Y de esa foto, 8 estaban muertos, Pony estaba en la pinta por un homicidio, le dieron 25 to life, 25 a vida, y el único que quedaba y todavía queda de esa foto soy yo, por la gracia y la misericordia de Dios. Y en el año 89 yo llegué y yo me burlaba, yo decía, esos vatos están bien piratas, están locos, son unas chavalas. Y me burlaba, pero al final del servicio hubo una graduación de los de la casa de rehabilitación. Y me impactó su testimonio estos guys. Yo fui de los primeros que corrieron al altar a recibir al Señor. Y desde entonces el Señor ha estado haciendo una obra en mi vida. He renegado, me he peleado con Dios, he sido desobediente, he sido terco, he hecho mi voluntad, le he dicho a Dios, sale con tu rollo, yo voy a hacer mi rollo, yo no voy a hacer tu voluntad. Pero Dios ha saliendo con la suya, y yo quiero que se salga con la suya en mi vida. Porque la neta, brother, yo estoy viviendo tiempo extra. Y fue a través de este ministerio que Dios mandó este ministerio a mi Egipto, a mi tierra de esclavitud, para hablarme libertad y para anunciarme las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Sí? El pastor Sonny Agonzoni es el fundador del ministerio y ya han plantado iglesias por todo el mundo, brother, ahorita. Y el enfoque de este ministerio, de esta iglesia, brother, de donde yo pertenezco, porque he intentado visitar otras iglesias, pero yo soy material Victory Outreach Homes. Sorry to say it, pero así es la neta. Sí, primero Cristo. Yo no es una iglesia y que esta iglesia, no. Cristo es lo principal. Cristo es la respuesta. Pero también Dios te llama a un ministerio, Dios te llama a un lugar, Dios te llama a una familia. Y esta visión que puso en el corazón del pastor Sonny en el año 67 fue de alcanzar, porque él estuvo en un centro de rehabilitación Teen Challenge, ¿sí? Donde se rehabilitaban los adictos, pero después salían y no tenían dónde congregarse. Y entonces Dios le dijo, hazme una iglesia. Y el pastor Sonny dijo, una iglesia, pues fue y se regresó a Nueva York. Y él quiso hacer una iglesia, pero después Dios le dijo, yo no te dije que en Nueva York, te dije que hicieras una iglesia, pero no aquí, regrésate a Los Ángeles. Y en Los Ángeles había puro cholo, tecato, acá, homie, WhatsApp, tú te la sabes, homie de Wyoming. Y allá lo mandó Dios desde Nueva York para levantar una iglesia para los adictos y sus familias. Entonces la misión de este ministerio es alcanzar a los drogadictos, a los perdidos, a la escoria, a los asesinos, a las prostitutas, a los rateros, a los que ninguna iglesia acepta, brother, a los que ninguna iglesia, si entiendes, llegas y hasta te esconden la bolsa, ¿ah? Y entonces empezó a crecer el ministerio en el este de Los Ángeles y empezaron a decir Los Ángeles para Cristo, y después empezó a crecer California para Cristo, y en California hay más de
50 iglesias, brother. Hay muchísimas iglesias de Victory Outreach. Y ahorita hay iglesias en África, en Sudáfrica, en Panamá, en Caracas, Venezuela, en Jerusalén, en España, en Ámsterdam, en toda Sudamérica, toda la región de la República Mexicana, en Mexicali, Sinaloa, Tamaulipas. Y quiero que sepas, brother, que ha habido pastores dentro de nuestro ministerio que han perdido la vida predicando la palabra. En El Salvador también. Ahí hubo caídos que cayeron en batalla de guerra por predicar el evangelio. Tremendo, brother. Tremendo. Entonces, yo te comparto esto. Este es parte de mi testimonio. Y es el ministerio en el que yo pertenezco y que Dios usó en mi vida. Y ahorita hay más de 700 iglesias alrededor del mundo. Y el enfoque y la visión principal es alcanzar a los adictos y a sus familias. Y no nada más hay adictos, también ya hoy en día ha crecido tanto el ministerio que hay doctores, abogados, ingenieros, arquitectos, hay gente profesionista que se ha querido agregar a esta obra de alcanzar el mundo para Cristo. Porque Cristo viene pronto. Cristo viene, brother. Deja de pensar en ti. Ponte a pensar en los demás. Dice, versículo 12, versículo 9, una vez más, vamos a volver a leerlos. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Fíjate, aquí Moisés dijo: chale, pues ¿quién soy yo para hacer esta tarea? A lo mejor tú ni te imaginas, brother, tú nomás piensas, pues aquí me trajeron para que deje de drogarme y lo único que tengo que hacer es drogarme y portarme bien y agarrar un trabajito y comprar y tener una casita de Infonavit y tener mi perrito y tener mi morrita y tener mis hijitos y tener mi casita y tener mi perrito y tener mi carrito. Pero Dios tiene otros planes para tu vida, tú ni te imaginas, brother, que no, Dios no nada más quiere limpiarte de las drogas, Dios no nada más quiere romper el vicio de la adicción en tu vida, Dios quiere levantarte y usarte y glorificarse a través de tu vida y hacer prodigios y milagros a través de tu vida para que tú seas un libertador y tú ni siquiera te lo imaginas. Dices: yo me ando buscando a Dios, yo lo único que quiero es dejar la loquera. Y algunos decimos: yo ni siquiera quiero dejar la loquera. Decimos, porque la neta, yo ni quiero dejar la loquera. Yo no quería dejar la loquera. Dios me puso en este camino y le he batallado y le he luchado y he dicho: ¿sabes qué? No quiero, pero me toca. Me toca. Y aquí estamos. Estamos de paso. Y ni siquiera te imaginas que Dios tiene planes grandes para tu vida. Tú piensas: no, pues yo nomás quiero vivir una vida normal y acá. Es más, algunos pensamos: yo nomás quiero loquear tranquilo, ahí llevármela, no pasarme, controlarla, ¿sí? Y piensas de vivir una vida normal, secular, y Dios tiene otros planes para tu vida. Tú ni tienes idea que quizás Dios tenga un llamado pastoral, un llamado evangelista, un llamado misionero para tu vida. Dices: ¿qué? Yo estoy aquí anexado, ¿cómo crees? Pero Dios hace grandes cosas de la nada. Dios hace milagros y Dios se glorifica. Dice la palabra de Dios que Dios escogió lo vil y lo menospreciado y lo que no es nada y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice la palabra de Dios que sus planes no son tus planes, que sus planes son más altos que tus planes, y que sus pensamientos son más altos que tus pensamientos, y sus caminos son más altos que tus caminos. Moisés dijo:
Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios tenía una misión para Moisés, para que fuera a liberar a todo un pueblo de la esclavitud, para que fuera un libertador. Pero Moisés dijo: chale, no, yo no soy nada, no soy nadie. Versículo 12 dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Dice, versículo 14: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Me voy a mencionar un tema importante. Todavía nos quedan 20 minutos. ¿Le seguimos? Simón. Dice, un tema importante: ¿y quién les digo que me envió? Yo soy el que soy, Dios. Les voy a mostrar un misterio, tratar de descifrarles un misterio, y nos regresamos al tema, ¿sí? Esto es como un comercial, pero es importante para que se les abra el entendimiento, porque a veces nuestra mente humana no alcanza a comprender, ¿sí? Yo soy el que soy, le dijo Dios a Moisés, ¿ok? Ahora vamos a Juan, ahí dejen su dedo, donde estamos en Éxodo. Juan capítulo 8, versículo 57. El Evangelio de San Juan en el Nuevo Testamento, ya esto es durante los tiempos de Cristo. Juan capítulo 8. Quiero que entendamos algo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, lo que le llaman hoy en día, que ni está en la Biblia eso, no existe la Santísima Trinidad, pero sí la Trinidad de Dios, ¿verdad? De hecho, en el hebreo, Dios, Elohim es Dios en el hebreo, pero en su vocabulario de ellos, nuestra cultura no lo podemos entender, pero más o menos ahí les va. Elohim es Dios, uno, pero es plural. En el hebreo, Elohim es Dios, uno, un Dios, un solo Dios, pero en plural. Está medio enviado ese cotorreo, ¿ah? Ahora, cuando Dios le dijo a Moisés: ¿y quién les digo que me manda? Les vas a decir: el yo soy te manda. Así nomás, así de fácil, el yo soy. Porque Dios es. Dios no existe, Dios es. Él es el eterno, Él es el infinito, Él es el creador del cielo, del universo. Él es el creador de tu vida. Él es y será. Él es el principio y el fin, el eterno. Ahí nadie lo creó. Él es el creador. En el capítulo 8 de San Juan, versículo 57, fíjense lo que dice. Versículo 57 dice: entonces le dijeron los judíos, estaban hablando con Jesús, aquí está pasando que están hablando con Jesús. Esta es una conversación con Jesucristo en los tiempos de Jesús. Pues ya nos brincamos más de como 2000 años adelante, ¿ah? Bueno, le dicen en el versículo 57, dice: entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Le dijeron los judíos a Jesús: ¿cómo que has visto a Abraham si no tienes ni 50 años? Pero Jesús les dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, ¿qué? Yo soy. Fíjense, dice la palabra de Dios que el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo se hizo carne, y todas las cosas. El verbo, la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo se hizo carne, y el verbo se encarnó. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos, a los judíos aquí? Dice:
de cierto os digo que antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Eh? Entonces Jesucristo es Dios. Dios. Luego dice, versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Versículo, vámonos ahí mismo en Juan capítulo 14, versículo 8. Juan capítulo 14, versículo 8. Dice, Felipe, ¿verdad? Ay, Felipe. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sí? Porque ellos querían ver a Dios, querían ver al Padre. Jesús fue un reflejo de Dios en la tierra. Jesús fue el ejemplo de Dios en la tierra. Así es, así de fácil. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta con eso. Versículo 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Entonces Dios es el mismo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser esto? Tres personas en uno. Como les dije, es un breve comercial. No comercial, es un breve intermediario del tema que estamos viendo, pero vamos a entender esto rápidamente. Así me lo mostró Dios a través de su Espíritu Santo en una ocasión. Miren, ¿qué es esto que está dentro de esta botella? Agua, ¿verdad? No vamos a decir que el agua es Dios, porque no es Dios, pero es un elemento que da vida, ¿verdad? Si no hay agua en un planeta, no hay vida, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Esta es agua. Científicamente hablando es H2O, ¿verdad? Es un elemento. Ok. Vamos a tratar de entender la Trinidad de Dios de esta manera. Este es agua. Y no deja de ser agua, ¿verdad? Y está en 3 estados. Está en el estado de Zacatecas, está en el estado de Nayarit. No. Aguascalientes. No. Está en 3 estados. ¿En qué está? En 3 estados está. Líquido, sólido y gaseoso. Y no deja de ser el mismo elemento. No deja de ser H2O. Un huevo. Un huevo está compuesto por ¿qué? Una clara, una yema y un cascarón. Y no deja de ser un huevo. Y es el mismo huevo. Es un misterio las cosas de Dios. Pero algunas cosas las podemos descubrir a través de la revelación. Dice la palabra que los misterios ocultos le pertenecen a Dios, pero las revelaciones le pertenecen a los hombres, pero a los hombres diligentes, a los hombres que buscan del reino. Dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Esto fue algo que yo les quise compartir para ayudarles a ustedes en su crecimiento espiritual, para que tengan una mejor comprensión. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sí, es el mismo Dios, nada más tiene diferentes funciones. ¿Sí? Tú eres papá, tú eres hijo y tú eres hermano. ¿Sí? Y son diferentes funciones, pero no dejas de ser el mismo. Igual como el omnipotente, omniconsciente y omnisciente. Esos son atributos de Dios. Ese es quién es Él. Porque Él es Dios. Pues eso tiene 3 funciones, ¿no? Omnisciente, omnipotente, omnipresente. Todo lo puede, todo lo es y todo lado está. Exacto. Bueno, regresemos con donde estábamos. ¿Sí? Éxodo. Dice, capítulo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy,
me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¡Qué tremendo la palabra de Dios! Ningún libro se atreve a hablar con esta autoridad, con esta certeza, con esta seguridad. Ningún libro en la faz de la tierra se atreve a hablar de esta manera. Y es más, brother, no hay ningún libro en la faz de la tierra que se atreva a hablar del tema de la muerte. ¿Qué sigue después de la muerte más que la Biblia? No hay ningún otro libro, brother, que te pueda afirmar con una certeza, con una seguridad, qué sigue después de esta vida. Porque lo importante, brother, no es esta vida, sino lo que sigue después de esta vida. Porque aquí todos estamos de paso. Quizás algunos muramos mañana, otros pasado mañana, y otros antes y otros después, pero todos vamos a llegar y comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a rendir cuentas a Dios por la vida que se te prestó, por la vida que fue prestada, no es tuya, no te pertenece. Tú no escogiste nacer, pero Dios había escogido que tú ibas a nacer. Dios te había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Dice Dios que ya te conocía antes de que fueras creado en el vientre de tu madre. Dios ya te había escogido y ya tenía un plan y un propósito para tu vida. Sin embargo, te dio un libre albedrío. Ningún libro, brother, se atreve a hablar con esta certeza, con esta autoridad, con esta seguridad. Olvídate de lo que pase aquí y lo que sigue, brother. No te trucha. Juan capítulo 4, estamos versículo 1. Vamos a apurarnos para terminar. Esta va a ser la última escritura que vamos a leer. Juan capítulo 4, versículo 1. Dice así, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Ahora, como estas son clases, es importante la lectura, brother. Tenemos que leer. Tenemos que leer. Dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y si tú no lees, no vas a conocer. A ver, vamos a leer capítulo 4, versículo 1. Dice, entonces Moisés respondió, diciendo, he aquí que ellos no me creerán, porque Dios le había mandado una misión. Dios le dio un propósito y le dijo, tú vas a ir a la tierra de Egipto, vas a regresar allá donde mataste a ese fulano, y vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Tú los vas a liberar del poder del faraón, los vas a liberar de la mano del opresor, los vas a liberar de esa casa de servidumbre, y los vas a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Los vas a llevar a una tierra chida, a una vida próspera, a una vida buena, a una vida donde provechosa. Capítulo 4 dice, versículo 1, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Lo único que Moisés tenía en su mano era una vara. No tenía mucho para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. No contaba con un ejército, brother, no contaba con nada. Lo único que tenía en su mano era una vara. Era poco en su mano, pero en las manos de Dios lo poco es mucho, porque dice la palabra de Dios que en tu debilidad el poder de Dios se manifiesta y se hace fuerte y se glorifica a Dios en la debilidad. La fuerza de Dios es más fuerte que la debilidad humana, que la fuerza humana.
lo poquito que tienes, brother. A lo mejor no hay nada en tus manos, a lo mejor no hay ni una vara. Entrégaselo a Dios para que veas las maravillas que Dios puede hacer a través de tu vida con lo poquito que tengas en tu mano. Yo no tengo mucho, brother. Yo vengo aquí y digo, a veces digo, la neta a veces no tengo ganas, pero vengo con esa vara, digo, aquí estoy, Señor. Dice, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve, y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Versículo 8, si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán en aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque yo soy tardo en habla y torpe de lengua. O sea que en otras palabras Moisés tartamudeaba. Moisés no podía hablar, Moisés no sabía ni hablar, y sin embargo Dios lo escogió con un plan y con un propósito. Pero yo voy a decirte una cosa, yo jamás en mi vida me imaginé venir y conocer este precioso libro y estar enfrente de personas, porque yo era muy cohibido, muy penoso. A mí me saludaban mis tíos y yo me escondía atrás de las piernas de mi mamá. Yo me escondía atrás de las piernas de mi madre, porque era tan penoso y tan cohibido que no podía ni saludar a la gente, brother. Es más, mis tíos pensaban que yo era bien payaso, porque no saludaba. Pero no era por payaso, era porque era penoso, era cohibido, era tímido. Era tímido. Y ahorita me veo hablando aquí, digo, eso solamente es Dios. No soy yo, es Dios, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo a través de mi vida. Y así como Dios está obrando a través de mi vida, Dios puede obrar a través de tu vida. Y no puede, sino también quiere obrar a través de tu vida. Moisés no sabía hablar, Moisés tartamudeaba, brother. Sin embargo, Dios lo escogió para que fuera y liberara a toda una nación, a todo un pueblo de la esclavitud. Dice, yo soy torpe y tardo y lento dice, soy tardo en habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. O sea, Moisés decía, yo no quiero esta carga, viene y dásela a otro vato, pásasela a mi carnal. No, yo no, yo sapo, ¿verdad? Y dijo Moisés, yo sapo. Pero Dios le dijo, yo te llamé, yo te escogí, yo tengo un plan, tengo un propósito con tu vida. Y le digo, ¿y quién le dio la boca? ¿Quién puso la boca en el hombre? Dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Versículo 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya.
y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás de tu mano a esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto. ¿Que están en dónde? En la tierra de esclavitud. Volveré a los que están allá esclavizados, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Versículo 19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Ya se habían muerto todos los que le querían dar piso a Moisés, todos los que le querían dar crán, ya habían muerto. Ahora vuelve a Egipto, porque los que procuraban tu muerte están muertos. Versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre su asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás al Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Pónganse de pie esta tarde. El diablo, mi brother, así como el Faraón, que no quería soltar al pueblo de Israel de la esclavitud, así como no quería soltar al pueblo de Dios de ser esclavos, también hacía el diablo, brother. Satanás, que te ha tenido atado, que te ha tenido esclavizado, que te ha tenido sometido con las drogas, con el alcohol, con la depresión, con la amargura, con la angustia, con la depresión, con el rencor, con el odio, con la ira, con varias cosas que han atado y destruido tu vida. Así también Satanás, no creas que quiere soltarte. El diablo no quiere soltar tu vida, brother. El diablo no te quiere dejar ir. El diablo quiere que cuando salgas regreses. El diablo quiere destruir tu vida, brother, y no te quiere soltar. Así como el Faraón, así como el Faraón no quería soltar al pueblo de Israel, así Satanás no quiere soltar tu vida. Él no quiere que seas libre de las drogas. Él no quiere que seas libre de la depresión. Él no quiere que seas libre de la amargura. Él no quiere que seas libre del odio y del rencor. Él no te quiere soltar. Pero yo vengo a decirte hoy en este día que Dios, a través de su Hijo, rompe las cadenas. Él rompe las cadenas. Y Él trae libertad. Trae libertad. Porque dio a su Hijo a morir en la cruz. Y el castigo que merecíamos nosotros lo pagó Él. Los delitos que cometimos nosotros los pagó Él. Él pagó nuestros delitos. Y Él es el único que te puede liberar. Nos quedamos en este tema en esta tarde. Padre, en esta tarde, gracias por tu palabra. Espero, Señor, te pido que tu palabra sea sellada y grabada en cada corazón, en cada vida, que produzca fruto en cada uno de nosotros. Danos hambre y sed de tu presencia, hambre y sed de tu palabra, el deseo de buscar tu rostro en oración, el deseo de conocerte y tener una relación personal e íntima contigo, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores, rompe las cadenas, Señor, porque solo tú puedes romper las cadenas con tu preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Rompe las cadenas de adicción, rompe las cadenas de amargura, rompe, Señor, las cadenas de depresión, rompe las cadenas de tristeza, rompe las cadenas de compulsión obsesiva hacia las adicciones, Señor. Trae liberación y trae libertad en la vida de estos hombres, Señor. Bendícelos, Señor, a ellos y a sus familias, Señor, y cumple tus propósitos en cada uno de ellos. Haz tu obra redentora. Quebranta sus corazones y quebranta cada uno de sus vidas, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Te pedimos que hagas tu obra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Creo que ya nos pasamos unos minutos, pero hay chance de que podamos poner una canción antes de, o le paramos de una vez, porque ya se nos pasaron aquí 2 minutos. Sí, no hay una alabanza. Eso me da. Dios es real, Dios es verdadero. Ahí donde estás tú, concéntrate en el Señor, que el Señor te habló por medio de su palabra. Ahí donde estás tú, alaba a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Solo tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Dice toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te alabamos. Venme aquí, Señor. Estamos cansados de ser esclavos. Estamos cansados cansados de ser un esclavo. Dios los bendiga. Espero que nuestro servicio sea de bendición para sus vidas verdaderamente. Espero que la labor no sea en vano para con sus vidas. Que Dios haga esa obra perfecta en sus vidas. Nosotros no somos más que simples siervos, el que da el crecimiento es el Espíritu Santo. Es el único que puede transformar y cambiar tu vida y tu corazón. Tarea. Vamos a leer, miren, el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas y el libro de Juan. Me van a leer capítulo 26, capítulo 27, por eso las comas separan los capítulos, no versículos, todo el capítulo, Capítulo 26, capítulo 27, capítulo 28 de Mateo. Y luego van a leer Marcos, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. Y luego de Lucas van a leer capítulo 22, 23 y 24. Y de Juan van a leer capítulo 18, capítulo 19 y capítulo 20. En total son 12 capítulos que van a leer. ¿Se les hace mucho? No. Acabo tiempo de leer eso, ¿verdad? Pura cura. Pero me van a hacer un resumen de todos estos capítulos. En sus palabras de ustedes, de lo que leyeron de cada uno de estos libros, de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, son los 4 evangelios. Van a hacer un resumen, sus palabras. Una cuartilla. ¿Qué es una cuartilla?